Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 4. Entonces, sí me pueden escribir en el chat si me logran escuchar bien para que no haya ningún problema. Mientras voy a poner lo primero que vamos a revisar, que es la última parte de nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Entonces, vamos a ver si se escucha perfecto. Muy bien. Entonces tenemos ahí en pantalla lo que es nuestro manual. Vamos con la última parte y a lo mejor soy un poco reiterativa en esto, pero bueno, antes. Vamos a explicar los 3 momentos que vamos a tener hoy en la sesión, lo que es la última parte de nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Luego vamos a hacer una pequeña actividad, que es un pequeño jueguito para repasar los puntos importantes de la semana pasada, que es la semana número 3. Y luego vamos a ver, bueno, los temas y explicar las actividades de esta última semana y dar las indicaciones correspondientes. Muy bien, entonces empezamos con el primer punto. Lo que vamos a hacer es la última parte, revisar la última parte de nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Recordemos, y como yo les decía, a lo mejor soy muy reiterativa, pero es necesario porque yo sé que estas sesiones, pues cuando las ven, que la mayoría, en un gran porcentaje lo que hace es verlas, entonces es necesario que sí haga mención en lo mismo de siempre, porque yo creo que sí se ha visto que se ha trabajado en ese punto, lo cual pues los felicito y les doy las gracias porque sí, ya empezamos a trabajar mucho en citar correctamente. Entonces, no olvidemos que cuando hacemos nuestro trabajo, nuestro texto argumentativo, en este caso, que corresponde a nuestro módulo, si nosotros retomamos información de otra fuente, es necesario citarla dentro del texto. Dentro del texto tengo que decir, bueno, esta parte de la información la obtuve de tal lado, pero no es igual como cuando yo coloco los datos en la sección de referencias donde pongo toda la información, ¿no? El autor y si pongo el link y luego pongo el nombre de la página y luego pongo... No, tenemos que hacer nuestras citas directas, nuestras citas indirectas, según lo que trabajemos, como lo compartamos y el objetivo que tengamos. Recuerden que eso está al principio del manual de citas y referencias de Prepa en línea SAP. Y aún así, también debemos de sumarle al final de nuestro texto, y eso lo dice el manual, todo trabajo que se desarrolla en Prepa en línea SEP tiene que incluir al final una sección de referencias. No bibliografía, no trabajo citado, sino más bien es una sección de referencias, donde yo voy a colocar la información de aquellas fuentes de consultas a las que yo acudí. Posiblemente también haya sido fuentes de consulta que no necesariamente yo retomé algo para incluirlo en mi texto, pero a lo mejor a mí me pudieron servir para obtener información o para que yo obtenga el conocimiento y a lo mejor tenga una idea más amplia, etcétera. Entonces, al final debemos incluirla con todos los puntos que requiere el formato estilo APA. No olvidemos que existen muchísimos formatos y los formatos consisten en cuál es la información que vamos a compartir de la fuente a la que nosotros acudimos. Posiblemente, no sé, un formato me diga, al principio lo primero que tienes que colocar es el apellido y nombre del autor, ¿no? Si es que viene. Y a lo mejor otro formato me dice, no, yo lo primero que quiero es los datos de la fuente, o sea, la página o el nombre del libro o el nombre de la revista. Yo eso es lo que yo quiero que vaya primero. Y no necesariamente es qué es lo que quiero, ¿no? Sino es la finalidad y para qué investigaciones o trabajos o información que se quiere compartir son los formatos. Entonces, uno de los formatos mundialmente más utilizado es el formato estilo APA. Por eso les digo, no solamente les sirve el manual de citas y referencias para ustedes, para este módulo, sino para todos los módulos de Prepa en línea CEP. Y si ustedes quieren seguirse formando académicamente, les va a servir el manual y también para su familia porque es un formato que se usa
en la mayoría de las instituciones. Entonces, bueno, es lo que hemos estado explicando. La última parte, pues vimos las referencias y vimos, por ejemplo, si yo voy a incluir, yo trabajé con información de un podcast, ¿cómo debo de compartir los datos de ese podcast? Entonces, vienen todas las referencias, ¿no? Según la fuente de información a la que yo haya acudido. Entonces, vamos con el punto número 5, tablas y figuras. Las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica. Son elementos que tienen un propósito, por lo que no deben usarse de forma decorativa. O sea, no nada más es pongo ahí una gráfica que me encontré sin ningún dato. Y así no es, tienen una finalidad. Así como nosotros las ponemos por algo, también debemos de compartir alguna información. Diferencias entre tablas y figuras. Tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas del tiempo o cualquier otro tipo de ilustración. ¿Cuáles son las características de las tablas y figuras? El número de la tabla y figura es lo mismo que debe aparecer y se escribirá en números arábigos. Por ejemplo, tabla 1, figura 1. Numéralas de acuerdo con la primera vez que se mencionan en el texto. El título. Este debe ser breve pero descriptivo. Escríbelo enseguida del número de la tabla o figura con cursivas y sin un punto al final. Alinea a la izquierda tanto el número como el título. La nota. Debajo de cada tabla, buenas tardes Lucrecia, debajo de cada tabla o figura puede aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar una explicación que no se expresa solo con el título o cuerpo o para indicar su fuente. Escribe la palabra en cursivas y con punto, nota. Utiliza la nota en puntaje menor al tamaño de la letra del cuerpo del texto de la tabla. Ubicación. Deben tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, consulta la figura 1, incorpóralas enseguida la primera vez que se menciona. Estructura en las tablas. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados de columna dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Se recomienda utilizar un interlineado sencillo y alinear a la izquierda el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, se pueden centrar si esto aumenta su legibilidad. Por ejemplo, la tabla que tenemos aquí. Buenas tardes, Víctor. La tabla que tenemos aquí es identidades trigonométricas y tenemos una tabla que habla de la función, definición, razón y abreviación. Entonces aquí pues fue el texto se centró, entonces por eso lo encontramos centrado, ¿no? Porque a lo mejor de verlo visualmente centrado nos podemos ofrecer una información más completa y a primera vista se ve mejor, ¿no? Estructura las figuras. Figura retomada y sin descripción. Figura 1, mariposa monarca, nota retomada de Darwin 2007. Recordemos que entonces vamos a numerar las figuras, una breve descripción y los datos, ¿no? Figura retomada y con descripción. Figura 1, mariposa monarca, nota. Mariposa monarca posando en una flor, retomada de Darwin 2007. Figura de elaboración propia y sin descripción. Figura 1, lavanda, nota elaboración propia y figura de elaboración propia con descripción. Figura 1, lavanda, nota, planta perenne con color violeta, elaboración propia. Figura con varios elementos. Figura 2, ciclo de vida de la mariposa monarca. A, huevos, B, oruga, C, pupa o crisálida y D, mariposa adulta. Y entonces aquí tenemos las notas de cada uno. Aquí en este caso es de quién fue retomada, el año. Toma en cuenta. Cuando integres una figura que esté conformada por varios elementos dentro del título de la figura, incorpora el nombre de cada elemento introducido por una letra mayúsculas en cursiva, A, B, C. Asimismo, agrega una nota debajo de cada elemento en la que indique su fuente, en caso de ser necesario una descripción breve. Si retomas o adaptaste las figuras, debes agregar dicha información en la nota. Cuadros y obras de arte, que a lo mejor esto también nos sirve para algunas materias. Si la imagen que vas a retomar es de una obra artística, debes de tomar en cuenta lo siguiente. Ponemos el número de la figura, figura 3, Las Meninas, que es el nombre original de la obra, y abajo una nota, Velázquez, 1656, apellido del autor y año en que se dio a conocer la obra entre paréntesis. Toma en cuenta las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia.
Muy bien, ya como cierre. En este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien o más, o elaborarlas, perdón, o elaborar las referencias de las obras que has consultado sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación del manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP basado en el estilo APA es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa en Línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Entonces, bueno, como yo les digo, yo que me gusta tenerlo físico, pues sugeriría que lo pudieran imprimir o engargolar, pero bien lo pueden tener en la computadora y en la mano, y ya no tienen que estarlo imprimiendo ni engargolando. Pero la situación es que es necesario que en estos momentos que estamos aprendiendo a trabajar con el manual, a citar y todo, sí sea un texto de consulta para nuestros trabajos académicos y saber citar correctamente dentro del texto y en la sección de referencias. Muy bien, y con eso terminaríamos de revisar el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Me voy a nuestro pequeño jueguito del día de hoy. Déjenme quitar. Este pequeño jueguito es para repasar lo que vimos en la semana número 3, que fue con lo que ustedes trabajaron en sus actividades y sobre todo en su actividad número 6. Déjenme hacerle más grandecito. Déjenme ver que si tenga sonido. Ok, perfecto, sí tiene. Voy a hacer una serie de preguntas y ustedes, por favor, les voy a pedir que me contesten en el chat en el momento que yo les indique, que me contesten en el chat si es A, B, C o A, B, según corresponda, cuál es la respuesta correcta. Y vamos a colocar, entonces voy a yo a señalar la respuesta que la mayoría me haya indicado. Ya veremos si es correcta o no. Pero entonces estos son pues los premios a los conocedores de la semana. Son los premios de cine, por decir algo. Así que vamos a ver. Pregunta número 1 de 5 preguntas. Cuando yo les pido, me responden por favor en el chat. Dicen, esta parte de la investigación es donde se indica qué deseamos resolver de forma clara y delimitada, partiendo de aquí nuestra investigación. De nuevo la pregunta. En esta parte de la investigación es donde se indica qué deseamos resolver de forma clara y delimitada, partiendo de aquí nuestra investigación. Ahora sí podemos resolver, poner en el chat, por favor, inciso A, hipótesis, inciso B, objetivo, e inciso C, planteamiento del problema. Recuerden lo que estamos diciendo al último, partiendo de aquí nuestra investigación, es como que nuestro principio, lo que nos va a dar la pauta para todo lo demás. Tengo BC, necesito a alguien más que me diga cuál, para que tenga el desempate BC o A o no sé qué. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anímense. C. Muy bien. Y creo que va a ganar la C. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto, pues nos van a decir que estuvimos bien. Así que escojo la letra C. Muy bien. Y el ganador es tú, mejor conocedor de la semana 3. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Pregunta 2 de 5. ¿Es el fin o meta que se desea lograr? ¿Qué es eso? ¿Un objetivo, inciso A? No contesten todavía. ¿Un objetivo, inciso A? ¿Es una hipótesis o es un planteamiento del problema? Ya podemos contestar en el chat. A, B o C. A. Vamos a ver, tenemos A. A ver qué dicen los demás. Vamos a ver o C. ¿Es un fin o meta que queremos lograr? ¿Qué será? A, B, C. No tengo una respuesta. No tengo la A. Vamos a ver qué más dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En temor a equivocarnos. Estamos para aprender, ¿verdad? Ok. A ver, A, B o C. A. Vamos a ver. Gana la A. Vamos a ver si es cierto. El ganador es tú, igual, mejor conocedor de la semana número 3. Vamos con la pregunta 3 de 5. Es una suposición
puede ser que sea verdadera o falsa y se escribe como una afirmación. Inciso A, hipótesis. Inciso B, objetivo. E inciso C, planteamiento del problema. Ya estamos contestando, ¿verdad? A. Bueno, yo creo que está ganando la A. Vamos a ver si es cierto. Y el ganador eres tú, mejor conocedor de la semana 3. Vamos con nuestra pregunta 4 de 5. Es la sección donde colocamos los datos completos de la fuente de información a la que acudimos. Inciso A, bibliografía. Inciso B, referencias. E inciso C, trabajos consultados. Contestamos, no olvidemos que esto es según Prepa en línea C, sus requisitos. Bien, que bien podríamos en otra institución nos dicen de otra manera, pero aquí, ¿cuál es? Ok, inciso B, creo que va ganando la B. Vamos a ver si es cierto. El ganador eres tú, mejor conocedor de la semana 3. Nos vamos con nuestra última pregunta. Pregunta 5 de 5. Cuando retomamos información o algún conocimiento de alguna fuente, es importante citar dentro del texto. Es una pregunta. Inciso A, no tenemos que citar. O inciso B, sí tenemos que citar. ¿Citamos o no citamos? Sí, inciso B. Vamos a ver qué más nos dicen. B. Muy bien, creo que gana la B. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Tú, mejor conocedor del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Y como vieron, de nuestro lado izquierdo ya ganamos 3 Óscares o 3 Arieles. Enhorabuena, ganador o ganadora de 5 premios de cine. Muy bien, perfecto, muy bien. Pues dejamos de hacer este pequeño jueguito, ya después tenemos otro jueguito, el día viernes a las 6, nos vemos a las 6. ¿Recuerden que cada lunes conmigo, revisen por favor, pues ahorita ya no, ¿verdad? Ya para qué. Pero revisen, ya tenemos agendadas las Open Class, entonces la Open Class, la sesión. Nuestro espacio virtual de aprendizaje lo tenemos el día viernes igual a las 6 de la tarde. Ahí entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestra actividad de Canva, donde vamos a poder trabajar todos. Entonces ahí, por favor, los invito a que si no se han registrado, regístrense para que no perdamos tiempo y podamos dedicarle nuestro tiempo a la actividad completamente y no a registrarnos y registrando. Y le vamos a dar por ahí otro panorama. Voy a enseñarles más cositas en Canva y vamos a hacer nuestra actividad para reforzar nuestros conocimientos. Muy bien, me voy con la última parte que es nuestra presentación del día de hoy. Muy bien, aquí la tenemos. La voy a dejar chiquita porque cuando llega a la parte del video, como que no quiere. Estamos en la semana 4 de nuestro módulo 5. Esta semana se llama Semana de Integración y esto quiere decir que integramos todos los conocimientos que hemos visto en las 3 semanas anteriores. Por eso muchos de los recursos que ustedes encuentran en esta semana número 4 son, pues a lo mejor ya lo vieron en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, pero están conjuntando, ¿verdad? Todos los conocimientos más importantes en esta semana número 4 y los vamos a aplicar en el proyecto integrador. Pero entonces vamos a repasar algunos puntos que consideramos importantes. Primero, la argumentación. Nuestro módulo, pues es módulo de argumentación, por lo tanto, recordemos, ¿qué es la argumentación? La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta en un punto de vista en un discurso tanto oral como escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Como vemos, un discurso tanto oral como escrito, y ahí se justifica también que la mayoría de las actividades del módulo se tiene que entregar una actividad tanto oral como escrita, porque, por ejemplo, la actividad oral pues nos pide reforzar algunos puntos o decir los argumentos, a dar una justificación de alguna de las actividades que nosotros hemos realizado. Ahora, ¿en qué textos podemos argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. No solamente, digamos, en el ámbito escolar hacemos textos argumentativos, no, sino en diferentes áreas podemos trabajar con textos argumentativos, como pueden ser los ensayos, ¿no? Los ensayos, pues hemos trabajado con ensayos desde la semana número 1 y
es un texto argumentativo, ¿no? También podemos trabajar en artículos de opinión. La argumentación puede estar en un artículo de opinión, que es la parte del periodismo, donde, pues, en este texto, lo que se hace es presentar una postura sobre algún tema, una posible solución, pero todo esto fundamentado, algo que hacemos, ¿no? Cuando tenemos que redactar o elaborar un argumento. En sentencias, tutelas, derechos de petición, todo esto en la parte del derecho, donde sí tenemos que fundamentar lo que estamos diciendo, la postura, obviamente también lo que sería la defensa. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, por lo que se apoyan en otras modalidades de organización discursiva como la exposición o la descripción, o bien lo que sería la narración. Esto quiere decir que no en su totalidad, en un 100% un texto va a ser totalmente un texto argumentativo, o sea que podemos hacer, echar mano, no sé, de una narración, de una descripción, y con esto completar lo que es la redacción de nuestro texto. ¿Qué tipo de textos, de argumentos, perdón, podemos utilizar? Argumentos de autoridad. Ya lo vimos en un principio, cuando, por ejemplo, alguien que ya tiene conocimiento del tema, que tiene la preparación, o a lo mejor que tiene la experiencia, ya es una persona de autoridad y por lo tanto lo que diga en ese tema es de mi plena confianza porque es alguien reconocido en ese ámbito, ¿no? También datos y hechos. Posiblemente si yo presento datos sobre algo, quede más claro que simplemente a lo mejor un número sin ningún contexto. O a lo mejor si los números no me pueden decir nada y a lo mejor yo hago referencia con apoyos visuales, en fin, busco la manera en que mi argumento quede lo más claro posible y no se preste a confusión. También recordemos que algo con lo que hemos trabajado a lo largo de nuestro módulo son los argumentos, la construcción de nuestros argumentos. Siempre se nos ha pedido en diferentes actividades, desarrolla tu argumento. Recuerda que tu argumento tiene la siguiente estructura: premisas que nos llevan a conclusiones. Recordemos que las premisas son nuestras ideas completas, no son palabras sueltas, el ya que, no. Recordemos que esas palabras las hemos trabajado cuando decíamos, bueno, puedes utilizar estas palabras para decir que vas a redactar una premisa o que vas a redactar una conclusión. En fin, te da pauta para ello. Entonces, las premisas son ideas completas y la suma de ellas me va a llevar a una conclusión. Eso quiere decir como si yo estuviera adquiriendo varios conocimientos y entonces ya al final digo, ya sí, ya tengo mucha información, entonces por lo tanto, yo concluyo, yo infiero que esto es por esto o esto pasa esto, pero es como el resultado, ¿no? Como la suma, yo sumo esto más esto, me va a dar esto. Entonces igual pasa con un argumento, ¿no? Necesito construirlo con premisas que me llevan a una conclusión y por lo tanto mi conclusión debe de contener lo que son las premisas que yo he indicado con anterioridad. Pues bien, en el proyecto integrador nosotros igual como en algunas ocasiones tenemos que entregar un ensayo. Vamos a ver los 5 pasos que tenemos que realizar para desarrollar un ensayo. Paso número 1, el análisis. Es así para que sea más grandecita porque si no, no se va a ver. Paso número 1, el análisis. Aquí es como si fuera mi etapa de preescritura, donde yo voy primero a decir de qué tema voy a hablar. Posiblemente en esta actividad nos digan, bueno, ahora sí, ya tuviste oportunidad de trabajar mucho sobre el tema de legalización de las drogas. Ahora sí es necesario que trabajes en un tema nuevo. Entonces, por lo tanto, se decide el tema, lo podemos delimitar y también vamos a decir dónde vamos a buscar la información. Hacemos la planeación de nuestra investigación. Esto quiere decir a qué fuente voy a acudir, dónde está o cuáles son las fuentes más adecuadas para que yo encuentre información. Vamos con nuestro paso número 2, que vendría siendo nuestro borrador. Va muy ligado al paso 3. Entonces sería como nuestra etapa de escritura, en un proceso de escritura. El paso 2, hacer mi borrador, me permite primero, ya estuve buscando información y entonces hago una lluvia de ideas de todo lo que yo encontré. Entonces esto significa que yo puedo hacer una lista, puedo organizar esa información que yo encontré, yo puedo decir,
Primero voy a colocar la definición y luego voy a colocar lo que es la historia y luego voy a colocar lo que son las características. Entonces yo la información que yo encontré y la voy a acomodar y por lo tanto ya puedo escribir con esto mi borrador. Esto me va a dar pauta al paso número 3, que viene siendo la estructura. Mi ensayo debe de tener la siguiente estructura: introducción, desarrollo y conclusión, y mis fuentes de información, que sería la parte de mis referencias. Recordemos que la introducción es como si yo le dijera al lector, pues mira, aquí en mi ensayo vas a encontrar tal y tal cosa, pero no se le explico, sino únicamente le estoy diciendo. Eso va a dar pauta a que mi lector, pues obviamente, lea ahora mi desarrollo, porque mi desarrollo es lo que conlleva mayor información. Si la actividad me dice, plantea 3 argumentos y esos 3 argumentos los vas a incluir en tu trabajo, en tu texto, en el desarrollo es donde yo los voy a incluir. Recuerden, no es poner argumento 1, argumento 2, sino en una redacción como lo hicimos desde la semana número 1, vamos a incluir lo que son los argumentos. Y luego pasaríamos lo que es a nuestra conclusión, que es el cierre de las ideas que yo estoy presentando. A lo mejor refuerzo algo que yo dije, o a lo mejor agrego una frase, o hago una pregunta, o alguna invitación, alguna motivación, con la finalidad de que yo cierre todas las ideas que mostré en mi ensayo. Y por último, nuestras fuentes de información, que serían en el caso de Prepa en Línea CEP, las referencias, donde yo las voy a acomodar. Recuerden, ya voy a incluir todas mis referencias y entonces las voy a acomodar si tenemos con el primer, en el apellido que tenemos en el autor, y las ponemos en orden alfabético. Así las podemos colocar. Recuerden que si las trabajamos y las incluimos en Word, al momento de pedirle que descargue todas las fuentes de consulta, entonces me las va a acomodar, obviamente, en orden alfabético. Vamos con el paso número 4, que vendría siendo el título. Dirían, pues, ¿cómo el título? Si es lo primero que leemos, ¿cómo va a ser como lo último que dejemos? Pues sí, porque con nosotros ya nos empapamos de toda la información de nuestro ensayo. Esto quiere decir que ya podríamos encontrar un título adecuado para el ensayo. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor no pensamos ahorita en un título adecuado, pero lo que podemos hacer es sacar una lista de 10 títulos posibles y entonces preguntarle a alguien más, oye, mi ensayo trata de esto, tengo esta lista de 10 títulos, cuál creerías tú que es el más conveniente que yo le coloque a mi ensayo? Y posiblemente con esto tengamos una visión más amplia y más completa de cuál es el título más adecuado para el ensayo. Y por último, el paso 5, lo que sería la lectura. Es necesario leer varias veces el ensayo, corregir errores gramaticales y ortográficos y agregar o eliminar información. Posiblemente tengo errores de dedo, o posiblemente encuentro información que está de más y la tengo que quitar, o a lo mejor hace falta información para completar lo que yo estoy diciendo, o a lo mejor mis párrafos no tienen coherencia, no se entienden. Empiezo a hablar de manzanas y termino hablando de aviones, entonces no tiene coherencia. Es una buena oportunidad para que yo pula mi ensayo y ahora sí tenga el ensayo final. Esto sería también nuestra tercera etapa de nuestro proceso de escritura, que sería la parte de la posescritura, donde pulimos, pues trabajamos con las áreas de oportunidad y ahora sí sacamos lo que es nuestro ensayo. Muy bien. Para completar la información y para que nos quede bastante claro lo que estamos diciendo, vamos a ver el siguiente video. Nada más que aquí sí lo hice chiquita, porque luego se traba. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo.
Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ah, es que este está bien padre, porque sí, que este, bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, ah bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles,
que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea, puedes expresármelo en los comentarios con un like, un dislike, un mensaje, lo que tú gustes. Muy bien. Yo creo que ya nos complementó muy bien cuál es la estructura del ensayo, lo que debe tener, con la finalidad de que pues redactemos siempre un ensayo en forma. Vamos entonces a explicar ahora sí lo que tenemos que hacer esta semana, porque estamos en nuestra última semana. Entonces, por lo tanto, al estar en una semana de integración, lo que vamos a hacer es trabajar con nuestro proyecto integrador titulado Mis argumentos finales. Para lo cual explico cada uno de los puntos, que en fin, en sí es lo que hemos estado trabajando desde las semanas anteriores y sobre todo la semana pasada con la actividad número 6. Entonces, primero, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Primero lo que vamos a hacer, ahora sí, ya no vamos a trabajar con el tema legalización de las drogas. Ahora vamos a escoger un tema nuevo y vamos a decir cuál es la importancia que este tema tenga en nuestra localidad, comunidad, país, en mi colonia, etc. Número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Ahora sí, en base a nuestro tema, ahora sí planteamos un problema de investigación. ¿Qué es lo que queremos investigar? Recuerden que es muy importante que delimitemos, sea claro, y eso va a dar pauta a toda nuestra investigación. Si tenemos algo que queramos descubrir, que viene siendo un problema o una situación, vamos a dar pauta a todo lo demás. Punto número 3. En 3 líneas se escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. En el punto número 1 dijimos las repercusiones. Esto quiere decir, bueno, el impacto, y gracias, Hugo. El impacto que va a tener esa investigación, pero ahora vamos a decir por qué es importante, cuál es la importancia que va a tener. Número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. No olvidemos que la hipótesis es una suposición, ya lo vimos la semana pasada, no es un objetivo, no yo espero, yo creo que voy a encontrar, sino es lo que redactamos una hipótesis, esa suposición, y la redactamos como afirmación. O sea, esto es, si las nubes están oscuras, entonces va a llover, ya, decidido. No, así va a ser. Posiblemente sí, posiblemente no, esto se resolvería después con una investigación más en profundidad, pero mientras la escribimos así. Punto número 5. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. ¿Cuáles son las ciencias que me van a dar información para el tema con el cual yo voy a trabajar? Ah, muy bien, pues voy a, no sé, la historia o el derecho o la medicina, no sé, dependiendo mi tema, el enfoque, pongo mis 2 ciencias o mis áreas de conocimiento. Número 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. Recuerden aquí que vamos a decir qué pasos hicimos para obtener la información, dónde la busqué, qué decidí hacer, no sé, si voy a hablar de la importancia de la
de los dispositivos móviles para la salud, a lo mejor necesito medicina, necesito tecnología, ¿a dónde voy a acudir? A lo mejor la revista, ¿cómo ves? De la UNAM me ayuda mucho, pero también voy a consultar una biblioteca virtual que hable acerca de la medicina. Entonces yo tengo que poner dónde voy a buscar para obtener la información. Punto número 7, argumenta tu postura en este tema. Nosotros siempre tenemos algo que decir y más ahora que pues ya realizamos una investigación, ya decidimos el tema, ya planteamos un problema, entonces ya podemos tener una postura. ¿Cuál es mi postura? No necesariamente tiene que ser a favor, ¿no? Porque posiblemente es un tema que apenas me estoy enterando de qué trata y a lo mejor es un tema que yo estoy en contra, pero sí quiero buscar mayor información. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión. Entonces, 3 argumentos. Recuerda que mi argumento se compone por premisas, ideas completas que me llevan a una conclusión. Así vamos a colocar los 3 argumentos. Ahora, en el 9, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta, que estas van en una sección de referencias. Ahora sí, estos argumentos los vamos a incluir en el ensayo. Acuérdense que como lo vimos ahorita, mi ensayo se compone por introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Por lo tanto, los 3 argumentos van a ir en la parte del desarrollo de mi ensayo. Ahí yo lo voy a colocar. Punto número 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en una nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Esto ya lo hemos hecho desde la semana número 1, lo grabamos en el celular o hasta hacemos un audio de WhatsApp o lo subimos a la nube. Recordamos quitarle cualquier punto de restringido para que se queda la indicación que cualquier persona que tenga el link lo pueda escuchar. Y lo hemos hecho tanto en Canva como también lo hemos hecho en Genially, cosas que vamos a repasar lo que es el día viernes. Muy bien, pero recuerden que el audio solamente vamos a exponer un argumento, no los 3, no vamos a leer el ensayo, sino solamente un argumento. ¿Hasta aquí alguna duda sobre el proyecto integrador? Para irme con el foro de integración. ¿Duda? Solo lo último que dijo. Lo último del audio. Lo último del audio fue lo que dije. Que bueno, si fue lo último, fue el audio que dije que si cualquier, algo de, sí, el audio vamos a hablar solamente de un argumento. De los 3 que hicimos, recuerden, los 3 argumentos que nos piden sobre el tema, los 3 los vamos a incluir en mi texto, en la parte del desarrollo. Ahí van los 3. Ahora, al final me pide un audio donde solamente hable de uno de los argumentos. Entonces, es lo que voy a hacer en el audio. Ahí solamente voy a hablar de uno. Entonces, es la diferencia, ¿no? De los diversos argumentos. De nada. Bueno, entonces me voy a ir ahora sí a mi foro de integración. En esta última semana, en la semana 4, tenemos un foro de integración titulado El mejor avance científico. Recuerden que todos los foros tenemos 5 aportaciones. Es importante leerlas antes de contestar. En tu primera aportación responde la pregunta ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En tu segunda aportación escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado, explícalos desde lo que dice una disciplina. En tu tercera aportación, participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, defiende y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación y en caso de que algunas aportaciones no hayan sido replicadas,
En caso que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Recuerden, por favor, revisar las indicaciones y puntos importantes en el foro. Y esto creo que viene en la siguiente diapositiva. No. Primero, debemos de participar a lo largo de la semana. Es un foro, por lo tanto, no es una actividad. Y esto quiere decir que se requieren las participaciones a lo largo de la semana. Por eso tienen 5 aportaciones. Ahora, debemos de contestar cada una con lo que se pide. Recuerden que estamos en un módulo de argumentación y por lo tanto debemos de argumentar nuestras aportaciones, lo que estamos diciendo. También, si consultamos otras fuentes de consulta porque estamos hablando del mejor avance científico, pues recuerden que se deben de mencionar. El día de hoy les compartí, de nuevo cuenta el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP para que lo tengan ahí en la mano y se cite correctamente dentro del foro si ustedes acudieron a otra fuente de consulta. Recuerden que al ser un espacio donde estamos todos, pues es necesario fomentar el respeto y la tolerancia. Esto quiere decir, pues, las reglas de etiqueta. Muy bien, y recuerden que el foro pues se califica una vez que se cierre. Esto sería el lunes a primera hora. Esta imagen que tienen aquí de los 7 avances tecnológicos para la pandemia del COVID-19, se los compartí con la finalidad de que tuvieran alguna información si la requerían. Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, webs y chatbots para autotest y diagnóstico e investigación genética contra el virus. Una pregunta que se queda como de reflexión, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? Yo creo que a esta semana 4 ya tenemos una mejor idea de la importancia de la argumentación en nuestra vida en todas las áreas. Podemos trabajar con argumentos en todas las áreas de nuestra vida y en diferentes momentos. Recordemos que esta semana tenemos, como todas las semanas, 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación, que respondemos revisando los recursos de la semana. Y también tenemos una actividad que se llama autoevaluación. Si ustedes han revisado cómo se califica esta semana, la autoevaluación sí genera un porcentaje. Entonces, por favor, complétela, envíela correctamente, contesten todas las actividades porque esta semana el sistema genera un porcentaje cuando haya detectado que ustedes participaron en todos los foros, hicieron todas las actividades formativas, revisaron los recursos de principio a fin, les genera pues un porcentaje que muchas veces es importantísimo para la aprobación del módulo. Y recordemos que nuestro módulo se cierra este domingo 25 de junio. No, después de este domingo, pues ya no podemos nosotros generar extensiones porque tenemos que calificar lo más pronto posible para que ustedes puedan descargar su portafolio de evidencias y puedan así saber cuál es su calificación. Entonces, por favor, les pido esta semana que entreguemos en tiempo y forma. ¿Alguna duda o pregunta que tengamos hasta aquí? En lo que leo mi frase de la semana. Si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. No olvidemos que el viernes nos vemos a las 6 de la tarde, igual. Cualquier duda que tengan, háganmela llegar. Vamos a hacer diferentes actividades. Por favor, regístrense en Canva para que podamos hacer nuestra actividad y no tengamos que invertir tiempo en hacer el registro. Muy bien, entonces voy a ver quién estuvo conmigo. Déjenme ver. Ahora sí. ¡Ay! Así soy, que es Hugo Sánchez Caramillo, ¿verdad? ¿Estoy bien? Si no, hágamelo saber, por favor. No, necesito el nombre, Hugo. Es Hugo. Enrique Ortiz. Gabriela Ramos. Lucrecia Martínez. Víctor Acosta y Juliana.
Muy bien, creo que son todos. Pues nos vemos el día viernes, quien me pueda acompañar, y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP. Muchísimas gracias por su presencia y que tengan una excelente tarde.